Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Andrés y bienvenidos a este segmento que llamo Hábitos para todos los días. El día de hoy me gustaría que charlemos y que reflexionemos sobre un hábito que me parece muy importante que aprendamos a desarrollar y es el hábito de la soledad consciente. Ahora, ¿a qué llamo soledad consciente y a qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, vamos a charlar un poquito sobre eso y a ver qué les parece este video. Cuando uno empieza a investigar la palabra soledad, lo primero que va a encontrar es, bueno, los conceptos tradicionales que nos hablan de que la soledad es como una carencia voluntaria o involuntaria de compañía, que es un lugar desierto, que es un espacio de melancolía, que son como las acepciones tradicionales, es como que estamos muy acostumbrados a ver la soledad como si fuese un espacio de tristeza, un espacio de dolor o un espacio de falta. Ahora, cuando empezamos a tomar conciencia de que la soledad no es un espacio de falta, sino que empezamos a transformar esa idea y empezamos a conceptualizar que es precisamente en la soledad en la que yo empiezo a encontrar ciertas respuestas de quién soy, de a dónde voy, de qué quiero para mi vida, me empiezo a dar cuenta de que la soledad, más que ser un espacio de tristeza o melancolía por la carencia de alguien, es un espacio en el que yo puedo construirme a mí mismo. Yo empiezo a trabajar en mí para yo poder encontrar las respuestas que no tengo. De esa manera yo empiezo a transformar el concepto tradicional de soledad y empiezo a distinguir en ella como un espacio o un canvas en blanco para yo poder hacer el dibujo de mi vida, lo que yo quiero construir. Y de esa manera yo empiezo a trabajar en este nuevo concepto que yo les invito a transformar de la soledad tradicional, que es una carencia, a una soledad consciente, una soledad que a mí me permita cultivarme a mí mismo. Hay algunos autores, y yo soy uno de esos también, que hace la división, ¿no? En la palabra soledad. Si dividís la palabra soledad, te vas a dar cuenta que, bueno, por un lado dice la palabra sol y por el otro lado dice la palabra edad. Entonces, si dividimos, nos vamos a dar cuenta de que acá nos está hablando de la edad del sol. Entonces podemos hacer ese juego de palabras y transformar la palabra soledad en la edad del sol. La edad en la que yo busco la luz o me busco a mí mismo, busco como más conciencia o busco iluminación incluso, que ya serían como conceptos filosóficos más, por ejemplo, el budismo, ¿no? Que te habla de la iluminación. Entonces es muy interesante cómo Buda pasaba espacios de soledad para poder encontrar esa luz o ese sol en sí mismo, esa iluminación. Visto desde este lugar, podemos empezar a trabajar con la soledad como un hábito positivo. Sin hacer ese cambio, vamos a ver a la soledad como un hábito negativo. En realidad, no es la soledad el hábito negativo, sino como yo la estoy viviendo. Si yo logro transformar mi soledad de un espacio de melancolía y de tristeza y dejo de querer llenarla de cosas para que me distraigan, para no sufrir ese dolor, y más bien empiezo a trabajar, como dijimos en el primer video de los hábitos para todos los días, que dijimos esto de trabajar, ¿qué me pasa? Que este hábito es negativo. En este caso sería ver qué me pasa que la soledad yo la vivo con melancolía, que hay cierta tristeza y angustia en esa soledad. Si yo me identifico con esto, si yo encuentro que en mi soledad hay cierta angustia o cierta melancolía, bueno, es precisamente ahí en el que yo puedo distinguir que esa soledad es un hábito negativo para mí, pero no la soledad, sino la forma en la que la estoy viviendo. Una vez que yo logro entender por qué yo estoy viviendo con cierta melancolía esa soledad, y muchas veces nos pasa que sentimos cierta tristeza porque son como muchas ideas impuestas que nosotros tenemos de pasar tiempo solos. Es como que la soledad durante muchos años fue señalada como un espacio como de tristeza, de melancolía, de que el que estaba solo estaba mal o que lo pasaba feo en su vida. Entonces venimos de generaciones que han señalado precisamente a la persona que está sola. Bueno, había muchos chistes, por ejemplo, que si llegabas a los 20, 25 y estabas soltero, te ibas a quedar para vestir santos. Bueno, todo ese tipo de ideas que se fueron como ordenando en nuestra sociedad durante mucho tiempo, nos fueron llevando a que hoy en día pasemos nuestra soledad como con cierta reticencia, como con cierto dolor, y no nos permitamos comprender que hay otra forma de vivir la soledad, que es precisamente esta búsqueda de la iluminación o esta búsqueda de la luz dentro de mí mismo para yo poder salir al mundo desde otro lugar o para yo poder como experimentarme desde otro lugar. Y por supuesto que este es un hábito para toda la vida, por lo tanto, una vez que yo aprendo a utilizar la soledad de manera positiva,
yo puedo disfrutar de mis tiempos a solas y yo puedo como cultivarme a mí mismo en esos espacios. Pero por supuesto, como dijimos desde el primer video, el primer ejercicio es trabajar el hábito negativo que no me permite vivir un hábito positivo. En este caso sería trabajar el hábito negativo de la soledad, que es el hábito de vivir mi soledad con melancolía, con tristeza, con esa sensación de estar en un desierto emocional. Y una vez que logro empezar a trabajar eso, incluso lo podemos hacer a la par, empezar a cultivar esta idea de la soledad como la búsqueda como de una versión mía más iluminada, como de una versión mía como más en armonía. Y para eso les voy a dar como ciertos tips para que podamos como empezar a encontrar en nuestra soledad como cierto espacio de alegría o de disfrute. Como dijimos entonces, la soledad consciente, como yo se las estoy presentando en este podcast, sería ese espacio en el que yo tengo un cultivo personal. ¿Qué quiere decir el cultivo personal? Quiere decir el yo trabajar en mí para poder hacer que crezca en mí una personalidad más ordenada, más alegre, que el mayor disfrute y que se esté proyectando hacia un futuro que quiera vivir. Cuando yo comprendo entonces que ese espacio de cultivo personal es lo mismo que estar cultivando un árbol, si yo estoy cultivando un árbol, lo que yo estoy haciendo es dándole los nutrientes que necesitan para que pueda crecer con fortaleza. Entonces yo empiezo a cultivar la semilla, una vez que la pongo en la tierra, empiezo a cultivar la semilla, le voy sacando los yuyos, la voy como moviendo la tierra, voy haciendo todos los movimientos que necesite para que ese árbol crezca con fortaleza. Lo mismo nos pasa con nuestra personalidad. A nosotros nos toca trabajar nuestra personalidad y cultivarla para que vaya creciendo con fortaleza y se convierta en una gran personalidad. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer en este espacio de cultivo personal? Bueno, uno de los primeros tips sería conocernos a nosotros mismos, empezar a hacerme preguntas: ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿De dónde vengo? Todas esas preguntas filosóficas que nos hacemos cuando estamos solos, precisamente. ¿Qué quiero de mi vida? Que esto nos empieza a pasar cuando ya pasamos los 20. Antes de los 20 es como que estamos todavía como muy embebidos en todas las ideas que traemos de la secundaria, es como que tenemos como, sí, como muchas ideas o muchas como concepciones que no son mías, porque precisamente yo estoy saliendo de la etapa en la que dependo de mi mamá y de mi papá para todos los procesos de mi vida. A partir de que pasé los 20, ya empiezo a tener cierta individualidad y empiezo a construir mi camino personal. Y es ahí cuando yo me empiezo a hacer preguntas: ¿qué quiero? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué curso quiero hacer? ¿Qué quiero desempeñar? Y ahí podemos llegar al segundo punto, que en esta soledad consciente vamos a encontrar como un espacio para yo poder estudiar, no solamente a mí mismo, sino a diferentes autores. Entonces, en ese espacio de estudio yo voy a poder empezar a cultivar otros hábitos, por ejemplo, la lectura. Y ahí yo empiezo a estudiar diferentes autores, diferentes filosofías de vida, y empiezo a entender cómo se vive la vida desde la mirada de otras personas más allá de las personas con las que yo me crié, que serían mi mamá, mi papá y todo mi sistema familiar. El otro punto sería utilizar la soledad consciente para yo poder empezar a psicoanalizarme, empezar a hacerme preguntas: ¿qué me entristece? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento asá? Todas esas preguntas es como un ejercicio de autoanálisis o sí, como de psicoanálisis individual, que muchas veces nos lleva a no tener respuesta y necesitar como un acompañamiento, que también es válido. Podemos empezar a pedir un acompañamiento a un terapeuta, a un coach, a personas que tengan cierta experiencia en el desarrollo personal y nos puedan como guiar en este espacio, digamos, en este espacio de cultivo personal. El otro punto sería empezar a rever el camino de mi vida, dónde estoy y hacia dónde voy. Cuando yo comprendo que en el espacio de soledad yo puedo como empezar a hacerme esas preguntas: ¿dónde estoy en mi vida hoy? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Qué estoy proyectando hacia mi futuro? ¿Qué quiero alcanzar? Cuando yo comprendo que en mis momentos de soledad son precisamente esos momentos en los que yo trabajo sobre esto, empiezo a hacerme esas preguntas: ¿hacia dónde estoy yendo con mi vida? El otro punto interesante sería sería el cultivo personal, y también podemos hablar de tiempos de placer. El otro punto que nos toca como empezar a cultivar en este espacio de soledad es encontrar como hobbies o
Sí, como acciones que me den placer. Por ejemplo, podemos tener paseos o salir a pasear, hacer actividades al aire libre que me generen una gratificación. Salir a caminar, salir a correr, ir a recorrer diferentes lugares de mi ciudad. Otro punto interesante sería explorar nuestros deseos y también nuestra sexualidad, empezar a preguntarnos qué es lo que me gusta, qué es lo que siento deseo, empezar como a hacer ese viaje interno de autoexploración. El otro punto también sería, bueno, el contacto con la naturaleza, que ya estábamos hablando al principio, hacer esos paseos en la naturaleza y empezar a utilizar la naturaleza para cultivar precisamente esta soledad. Y empezar incluso en esos espacios a darme cuenta de cómo el estar solo se siente incómodo a veces. Sentimos que no tenemos con quién hablar, no tenemos con quién relacionarnos y eso nos obliga a meternos hacia adentro y hacernos preguntas. Por eso es muy interesante poder utilizar esta herramienta o este hábito, empezar a desarrollarlo, precisamente para darnos cuenta de cuánto nos cuesta estar solos muchas veces. Otro ejercicio también puede ser el empezar a desarrollar, como dije al principio, un hobby y empezar, por ejemplo, con la cocina y empezar a comer platos nutritivos y que sean como muy sabrosos de disfrutar, porque eso también me empieza a dar esa sensación de placer y de gratificación con lo que estoy haciendo, ¿no? Con la vida que estoy viviendo. Esos serían los puntos como para poder ver a la soledad o empezar a cultivar este hábito de una soledad consciente, una soledad que no tenga tanto de desierto y de melancolía, sino más bien que tenga un sentido. Entendiendo, por supuesto, que toda construcción de hábitos no es de un día para el otro, no es que van a salir de escuchar este podcast y ya van a estar viviendo su soledad con armonía. No, en realidad es un proceso que lleva mucho tiempo porque, como les dije al principio del podcast, estamos como acostumbrados a ver a la soledad como algo malo. Incluso cuando uno desarrolla este hábito de la soledad consciente, cuando forma parejas ya las forma desde otro lugar, porque ya sabe cómo irse hacia su soledad para encontrar respuestas de sí mismo. Entonces, siempre pasa cuando uno está viviendo una experiencia de pareja que hay ciertas diferencias entre uno y otro. Y es precisamente cuando entramos en los momentos de soledad en el que podemos empezar a encontrar respuestas para saber qué está pasando en la pareja, porque a veces en la charla directa con mi pareja no puedo llegar a una conclusión en común. Y lo que yo siempre invito a todos mis consultantes es a que se den un tiempo cada uno que entre a su soledad, se haga las preguntas que tiene que hacerse, llegue a una respuesta que le dé como calma y una vez que tiene esa respuesta que le dé calma, no cuando está ansioso, porque si todavía estás ansioso, si todavía estás tenso con la situación, no encontraste tu respuesta, todavía no tenés ese balance para ir a hablar con tu pareja. Ahora, cuando ya te encontraste en calma, cuando ya estás tranquilo, cuando ya podés decir, ok, esta es mi respuesta y siento que es por acá, ahí vos podés ir y presentársela a tu pareja y tu pareja también va a hacer lo mismo al tiempo que le lleve a su pareja. Por supuesto que hay un límite, ¿no? No vamos a decir que el tiempo sería 5 años, no. Hay un tiempo para toda discusión resolverla. Entonces, hay un tiempo para soledad, sobre todo dependiendo de la gravedad del asunto que se esté discutiendo en la pareja, ¿no? Entonces, hay un tiempo en el que cada uno se retira hacia sí mismo para poder encontrar su respuesta personal y después plantearla como sí, en la unidad de la pareja. Ahora, sin ese tiempo de retiro, lo que muchas veces las parejas hacen es que se quedan juntas queriendo alcanzar una respuesta. Y eso precisamente muchas veces pasa porque no hay una soledad consciente, porque ellos no saben irse a sí mismos para encontrar su respuesta en soledad. Esa respuesta en soledad te da el balance personal y te permite encontrar tu propia mirada del asunto. Y una vez que ya tenés tu propia mirada y ya como que alcanzaste esa respuesta, podés trasladarla a la soledad, podés trasladarla a la pareja o a la unidad de pareja y poder charlarla desde ese lugar nuevo. Y una vez que se charla esos dos puntos de vista, a veces se necesita otra vez un espacio de retiro para como reflexionar sobre esto que se habló y se vuelve otra vez a hablar. Ese ejercicio es lo que nos permite crecer como pareja. Ahora, si yo no me doy ese espacio y todo el tiempo quiero resolver la cuestión de pareja juntos, precisamente me está mostrando de que yo no me animo a ir a mi soledad para hacerme la pregunta solo. Bueno, no pasa nada.
Es cuestión de identificarlo y decir, a mí no me gusta ir a mi espacio de soledad. Yo necesito que sí o sí la cuestión la estemos hablando entre los dos. Bueno, precisamente ahí me está faltando este espacio de soledad consciente para yo poder llegar a una conclusión. De esta manera concluyo el video del día de hoy para que podamos comprender que la soledad consciente es un hábito que nos acompaña toda la vida, incluso cuando estamos en pareja, que es un espacio necesario, que es un espacio de cultivo personal y que nos toca salir de la idea de que la soledad es algo melancólico y empezar a entrar en otras filosofías y otras ideas, como por ejemplo esta de que la soledad es la edad del sol, es el tiempo para yo poder encontrar esa luz en mí y encontrar como una versión mía más auténtica o más fuera de lo que todo el mundo de alrededor me dice que soy. Entonces, cuando yo empiezo a entender que yo en esa soledad empiezo a encontrar una respuesta más genuina de mí mismo, empiezo a cultivar este hábito y lo empiezo a llevar a los diferentes hábitos de mi vida, porque como hablamos al principio, todo hábito está enraizado con otros hábitos, por lo tanto, todo hábito negativo, ¿no? Habíamos hablado así en el primer video. Y de la misma manera, todo hábito positivo se empieza a enraizar con otros hábitos positivos. Entonces, salir a correr se enraiza con el comer saludable, y el comer saludable y el correr se enraiza con el leer, y el leer, comer saludable se enraiza con la soledad consciente, y así vamos construyendo todo un camino de hábitos saludables para nuestra vida. Y cuando queremos acordar ya tenemos un montón de hábitos saludables que se manejan solos, ya no tenemos que estar como en esa primera etapa de crear un hábito que se vuelve como muy forzoso, que tenemos que estar como luchando, parece, con el hábito negativo para poder instaurar un hábito nuevo. Así que bueno, no me quiero extender mucho más. Espero que les haya gustado este video, que puedan sacar sus conclusiones, que puedan hacerse la pregunta si están viviendo su soledad como un desierto o si la están viviendo como la búsqueda del sol. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, les mando un gran abrazo y hasta la próxima.